Eskerrik asko zuri eta gainontzekoei, hori da dagokidana, kontatuko dizuet pixka bat, kontutan harturik eta errepikatu den moduan jendarte honetan, arazorik nagusiena aipatzen den moduan, guk horrela hartu dugu eta lehentasunen artean, nolabait, maila goreneko tokian jarri dugu gaia. Hori izan da, eta kontutan harturik guzti hori, lehenbiziko pausua izan zen nolabait tentsiopean dagoen eremu bat izendatzeko gure kandidatura aurkeztu genuen hasiera batetik, kontutan harturik horrek dakartzen bi ondorio nagusi. Alde batetik horrek permititzen gaitu, orokorrean, nahiz eta Nafarroari dagokion zera ekintza hori guztia eramatea, alokairuan, etxebizitza alokairuan dagoen prezioak mugatu eta kontrolatu, bat, eta bigarrenik, horrek nolabait egiten digu edo agintzen digu kontu bat, ez? Eta da, sortzea, neurri sorta bat, gaur egun bizitzen dugun egoera hori, nolabait aldatu nahi dugun egoera hori, aldatzeko hainbat neurri. Solamente un mes después de entrar al gobierno, entramos en enero de 2024 y para febrero, el 1 de febrero, presentamos nuestro plan de vivienda de vivienda asequible con una hoja de ruta que yo definiría como clara, concreta, ambiciosa, consensuada y realizable. Digo esto porque ya se ha comentado la dificultad de abordar el tema de la vivienda y también hay que decir que para eso hace falta pasar de las buenas palabras, de las intenciones, a otras cosas que en este caso suponen los planes concretos, donde lo que vamos es directamente al grano. Es decir, aquí lo que hacemos es situar sobre un plano soluciones tangibles y reales, de tal manera que definimos no solamente un juego de estrategias, actuaciones, sino también nos marcamos, nos autoimponemos, nos comprometemos a un marco temporal. Definiré, si os parece, las líneas maestras, los principios generales donde sustentamos este plan de vivienda. Algunos ya se han ido mencionando, pero me gustaría concretarlos en las bases de nuestro plan. Y uno fundamental es que la vivienda es un derecho social. Parece evidente decirlo, pero no es tanto. Sigue siendo, y además estamos en un proceso de calentamiento otra vez de todo el alza de precios de la vivienda, precisamente porque sigue siendo un negocio. Es un sitio de refugio para la inversión del que tenemos que salir de manera inmediata. Pero no solamente es eso, sino que además es una demanda de carácter urgente. Por lo tanto, en un plan de estos lo que nos lleva es a establecer medidas a corto, a medio y a largo plazo. No solamente son muchas medidas, sino que además hay que situarlas en el tiempo. Porque trabajamos presente, damos soluciones al presente, pero tenemos que tener también en cuenta lo que va a ocurrir en el futuro. Yo diría así que tenemos que dar respuesta y tenemos que dar esperanza. Se ha comentado, y yo quiero insistir, se puede cambiar la situación de la vivienda actual. Para eso hace falta, entre otras cosas, planificación, ideas claras, hoja de ruta y mantener el rumbo durante un tiempo largo, durante un plazo largo. Beste oinarri bat da espekulazio zero politikari ekitea. Hori ere bada posible baldintza batekin, eta da etxebizitza eta lurzoruaren politika guztiak administrazio publikoak kontrolatu eta manejatu behar du zerotik eunera. Ez decir, administrazio publiko egon behar da ibilbide guzti horretan hori kontrolatzen. Beste bat da sortutako etxebizitza kopurua askotan esaten da, egin behar da etxebizitza, eraiki behar dira etxebizitzak. Bueno, ez, eraiki behar dira edo sortu behar dira, baina kopururik handina izan behar da alokairu eskuragarria edo babestua eta hoietako kopururik handiena izan behar da alokairuan. Gizarte berrikuntza sortzea posiblea da, behar dugu asmatzea bide desberdinak, formula berriak hori egin ahal izateko. Bai etxebizitza eskuragarrien ekoizpenean, baita ere etxebizitza eskuratzeko modu berri batzuk, gero zehaztuko ditut hainbat. Eta bosgarrenik, el quinto sería, nire ere aipatu da, Xabik aipatu du, priorizar la ciudad
existente, la que tenemos, lo que denominamos rehabilitación y regeneración urbana sobre los nuevos desarrollos. ¿Habrá que hacer nuevos desarrollos? Eso luego comentaremos, pero fundamentalmente hay que actuar sobre la ciudad existente, la que tenemos ya, por 3 razones fundamentales. Porque es mucho más ecológico, porque nos permite que nadie se quede atrás y porque además resulta mucho más eficiente para poner vivienda a disposición en el corto plazo. Básicamente porque los trámites son más cortos y porque prácticamente no hay que hacer urbanización. Es decir, conseguimos un doble objetivo que serían viviendas asequibles, pero además hacer y cuidar la ciudad. Horretarako, eta oinarri guzti honekin erikitako hiriaren azterketa sakona egin dugu, ikustea zer daukagun, gaur egun daukagun hiria, aztertu eta dauden aukerak arrakatu ditugu. Eta horrekin guztiarekin montatu dugu plana. Orduan, plana da, lehen esan duan bezala, estrategiak eta ekintza batzuk. Eta modu labur batez, egingo dut, zerrendatuko ditut pixka bat importantenak, lehenbizikoa egin dugu promociones de vivienda en parcelas municipales dotacionales vacías, muchas y además durante décadas. Eso es una realidad, es innovadora en Navarra, no se había hecho hasta ahora y que nos permite poner de manera relativamente rápida y con ayuda de Gobierno de Navarra y de entidades también sin ánimo de lucro, poner vivienda euneko unean en alquiler asequible. De estas ya estamos trabajando con un universo de unas 400 viviendas. Bigarrenik, en segundo lugar, la promoción de viviendas en parcelas ya urbanizadas que están consideradas terciarias, es decir, destinadas básicamente a centros comerciales, algo que además ataca nuestra definición de la ciudad sustentada sobre el pequeño comercio y, por lo tanto, lo que hacemos es cambiarle el uso y trasladarlo a hacer vivienda protegida o vivienda asequible y conseguimos ese doble objetivo. Ponemos en marcha rápidamente viviendas asequibles, pero también protegemos al comercio de la ciudad. Y tenemos de ese tipo ya dos promociones y seguimos trabajando en alguna más. Beste bat, hainbat eta hainbat alditan dauden expediente zahar batzuk eta bueltak ematen. Bueno, pues el dedicarnos, hemos puesto lo que podríamos decir mucho trabajo, conocimiento técnico y luego cierta capacidad negociadora para desatascar expedientes y el que más nos puede merecer la pena reseñar pues puede ser el trabajado a 3 bandas con Gobierno de Navarra y con la UMNA, que entre otras cosas nos ha permitido desatascar un expediente que va a producir alrededor de 400 viviendas. Otro que me parece, aunque en términos de cuantía sea pequeño, pero que es especialmente importante, que es el Plan de Vivienda y Regeneración Urbana del Casco Antiguo de la ciudad, con un doble objetivo. Por un lado, arraigar la población, que nadie que vive ahí se tenga que marchar y poder fijar población, arraigar población, pero también para frenar la especulación. Casco Antiguo ahora mismo marca los precios más altos de la ciudad y además combatir la turistificación y la sustitución de población que contrae esa especulación. Y ahí, por primera vez, no se había hecho nunca en la ciudad, vamos a poder hacer, a través de rehabilitación y de renovación de edificios, poder hacer más de 100 viviendas y 100 de ellas al menos lo van a ser de carácter asequible protegido. Baita ere lehen esaten genuen, nolabait etxebizitza eskuratzeko modu desberdinak, ari gara lantzen kolaboratibo etxebizitzaren eredu hoiekin, horrek aldeko aposto egiten dugu, eta dakizuen bezala bi eredu daude, bata dira cohousing senior, helduentzako 60 urtetik gora, dagoen hoientzako non etxebizitza eta zaintza bat egiten dute, horregatik bat ja eraikitzen ari da, beste bat hasiko da berehala, eta gaude lanean 3. enbrioi batekin. Eta horrekin batera beste eredua kolaboratibo, baina kasu honetan ja etxebizitza arruntak egiteko eta lantzen ari gara 3 enbrioiekin. Baita ere, utzik dauden etxebizitekin daukagun ordenantza bat, non da zerga bat ezartzeko aukera, baina hori azken finean eta azken helburua da etxebizitza guztiek merkatuan eta alden neurrian merkatu etxebizitza eskuragarria den horretan. Lehen esan dugu prozesu zaharberritze prozesuetan aritu behar garela, interesgarria dela dagoen hiria zaintzea eta
eta zaharberritzea, eta hortarako ari gara zabaltzen bulego berdeak direla eredu berritzaile baten inguruan sortutakoak, tokian bertan egiten dute lana, proaktiboak dira, eta lankidetza publiko-komunitarioa egiten dutena, bereziki 3 esparrutan, lehen esaten genuen birgaitzea alde batetik, beste aldetik hiri birsortzukuntzeari ematen dion parada, eta bestea transizio ekologikoa dana era koordinatu batez. Bestea, eta hau ere, gustoko dut azpimarratzea, zeren askotan esaten dugu etxebizitza eskuragarria, baina hori dira multzo bati begirakoa, baina bada azken katearen azken zera non dago jendea ezin duela hortara ere heldu. Eta sortu dugu ordenantza bat, la ordenanza Aukera, sobre la que se soporta con la rehabilitación de más de 200 viviendas que hemos estado haciendo, que eran municipales, estaban abandonadas durante estos años, y que generan un programa de inclusión social, como digo, para ese último eslabón de la cadena social, y es una ordenanza de carácter innovador. Hemos trabajado también con entidades sociales, en diferentes áreas, un trabajo intenso, y que son viviendas que tienen un carácter transitorio, que tienen un acompañamiento profesional y itinerarios de capacitación donde damos ayudas económicas y después ayudas a la formación y a la búsqueda de empleo para que consigan finalmente estas personas, estas familias, conseguir entrar, digamos, en lo que podríamos llamar el mercado normalizado de la vivienda. Y como previsión de futuro, lehen esan dugu, lehenbiziko dagoen hiria, daukagun hiria, baina baita ere geroari begirako planteamendu bat badago, edo napea lurralde batean, hor auzo berri bat sortzear gaude, planifikatzen ari gara, 500.000 etxebizitza, 100 horietako erdia izanen da babesturik, eskuragarria, eta horietaki 100 dira izanen dira alokairuan. Eta nik azpimarratuko nuke kontu bat. Ari gara hitz egiten etxebizitzaz, baina etxebizitzari buruz hitz egitea ez badugu hirigintzaz hitz egiten, etxebizitzak ez dira sortzen edonon, sortzen dira lurralde batean, ez? Eta hori eustartu behar da. Con lo cual, en este barrio no solamente planteamos una aportación en términos sociales importantísima, sino que además va a ser un barrio que va a aglutinar las tendencias más avanzadas en materia urbanística y que van a hacer, digamos, van a alinearse con todos los elementos de la transición ecológica, desde los temas de infraestructura verde, el tema del ciclo natural del agua, o los temas de movilidad sostenible, o un tema que es muy importante, como es el de la autosuficiencia energética. Orduan, hasiera batean esan dugu etxebizitza plana anbiziotsu eta gauzagarri egin nahi dugula, egin daukagula, baina baita ere honekin demostratu nahi genuen edo adierazi nahi genuen oso serio hartu gula gaia, martxan gaudela eta egindako eta garapen maila daukaguna oso interesgarria dela. Eta ja, bukatzeko, orain, saiatu naiz explicatzen, comentatzen las estrategias y las actuaciones más significativas que estamos desarrollando del plan en apenas poco más de 2 años y como resumen serían esas aproximadamente 1.500 viviendas, de las cuales el 80% aproximadamente lo van a ser de carácter asequible y una gran parte de ellas van a ser también de carácter en alquiler. Esas más de 200 viviendas para un programa de innovación social para las personas que no tienen prácticamente nada, las que se quedan siempre a los márgenes del sistema, y esas 5.000 viviendas de las cuales la mitad serán asequibles. Azken ondorio bat, osten guzti honetan. En materia de acceso a la vivienda, esaten dugu, y egia da, decimos que nos jugamos mucho, nos estamos jugando mucho en este momento, pero yo diría que todavía nos jugamos más si echamos la mirada a la próxima generación. Por lo tanto, creo que ni podemos, y diría yo que además no vamos a defraudar en el empeño que vamos a poner en cambiar estas políticas de vivienda y conseguir que esta sociedad sea mucho más justa y mucho más igualitaria. Eta nire ondoren, eta dakizuen bezala, gure
Nafarroako Parlamentuko bozeramailea dena, pues, Laura Arnal, zurea da hitza.